¿Cómo podéis acariciar a un perro que no conocéis? Es decir, es el caso típico de que vais por el jardín, por el parque, paseando y demás, y os encontráis con un amigo que va con el perro, jiji, jaja, y vas a acariciar al perro. ¿Cómo te tienes que dirigir a ese perro para evitar pues, el clásico susto que pasa tantas veces? Pues hay una serie de pasos y de técnicas a seguir que siempre que os van a ayudar bastante. Lo primero que tenéis que hacer es siempre pedirle permiso al propietario del perro si lo podéis acariciar. Oye, ¿puedo acariciar al perro? Ya sé que es una obviedad, que si es amigo vuestro no haría falta que se lo pidierais. No lo estáis pidiendo en verdad, estáis haciendo que el perro observe que el amo, es decir, que el jefe de la manada, está autorizando a un extraño a que le toque. El animal es muy observador, pero mucho. Y si tiene la orden positiva, pues se va a dejar con más facilidad tocar. El segundo paso es que no os pongáis de pie delante del perro. Intentar pues agacharos y poneros más o menos a su altura. Es decir, que no os vea el animal desde una posición dominante, que no os mire de abajo arriba, así, pues mire más o menos recto, ¿me entendéis? Esto hará que el verse, esto pasa también con las personas. Es decir, fijaros que hay personas que te miran así. Cuando alguien nos mira así, este no es buena persona, ya os lo digo yo. Tampoco el que mira todo el rato así, este tampoco es buena persona. Hay que mirarse a la cara. Claro, no pasa nada, oye. Una persona que te mira a la cara siempre es más de fiar que una que no te mira. Lo siguiente que tenéis que hacer es enseñarle el puño, no para pegar un puñetazo, sino que el perro se acerque y lo huela. Y digo el puño cerrado, no porque le vayáis a dar un puñetazo, evidentemente, sino porque para evitar que se os pegue un mordisco que os dé en un dedo. Nunca puedes prever al 100% la reacción de un animal. Acercaros siempre con el puño así y un poco con el torso hacia abajo. Esto hará que el perro pues, se acerca con el hocico por este lado, huele que no hay nada, que sois de fiar, os interpreta, os reconoce y ha visto la reacción del dueño, os ve al mismo nivel y ya el grado de desconfianza baja tremendamente. Y luego, lógicamente, y es el cuarto paso, pero podría ser también el primero, fijaros siempre en el lenguaje corporal del perro. Y esto, si os fijáis, es fácil de entender. Si el perro en esta situación que os está oliendo mueve la cola y parece que está jovial, y además los perros sonríen y lo vais a notar, pues sin problema. Pero si en cambio si veis que el perro tiene las orejas agachadas hacia atrás, quita el puño y te levantas y te pones a hablar con tu amigo o amiga y luego al perro ni tocarlo, ¿de acuerdo?